La cocina respiraba como un corazón tranquilo antes de la batalla. El vapor de las ollas subía en hilos finos. El aceite decía pequeños secretos al chisporrotear, y una luz oblicua, casi de iglesia, caía sobre la mesa de acero donde Tomás alineaba copas como si fueran campanas de cristal a punto de tocar. Pasaba la yema del dedo por cada borde para comprobar que no quedara ni una sombra de polvo. No era manía, era rito. Tomás trabajaba en silencio, con ese tipo de atención que convierte lo cotidiano en artesanía. Le gustaba pensar que un restaurante bien llevado era una orquesta. Si el violín de la sala desafinaba, por perfecta que fuera la trompeta de la cocina, el concierto se perdía. Se ató el delantal, siempre impecable, siempre con el nudo doble atrás, y murmuró, casi como una plegaria que solo él conocía. Nadie es menos que nadie. Se lo había enseñado su madre. Lucía, cocinera de manos curtidas y voz de arrullo. En su memoria, la veía soplar una sopa para que no quemara, aun sabiendo que ella se quemaba el alma todos los días para que él pudiera estudiar, leer, soñar. Servir no era agacharse, decía ella. Servir era sostener. Y esa idea tan sencilla era la columna vertebral de Tomás. ¿Esto va así?, preguntó Luca, el nuevo ayudante de sala, con una bandeja temblorosa donde descansaban 2 copas invertidas. Tenía los ojos abiertos como un niño a la puerta de un circo. Tomás sonrió con la paciencia de quien ya ha cometido todos los errores y sobrevivido para contarlos. Así, dijo, y le mostró cómo apoyar el pulgar en el borde de la bandeja y no en el centro. La mano manda, pero el equilibrio obedece. ¿Ves? Si te tiemblan los dedos, que no tiemble el corazón. Respira. Mira el punto más lejano al que quieres llegar. Camina hacia él. Luca intentó de nuevo. La bandeja ya no era una tabla de surf en mar bravo. Era una extensión de su brazo. Me late el pecho, confesó entre risas nerviosas. Es normal. El truco no es que no te lata. Es aprender a bailar con el latido, respondió Tomás. Y una cosa más, aquí no cargamos platos. Cargamos historias. Quizá esa copa sea el brindis de una reconciliación o el descanso de alguien que lleva semanas sin dormir. Trata a los objetos como si fueran personas y a las personas como si fueran frágiles. En el rincón, el lavaplatos, un hombre mayor, piel de cuero viejo, ojos de cansancio limpio, guardaba su termo vacío. Tomás lo vio, fue hasta su casillero y sacó un contenedor con guiso que había traído para su cena. Don Cheo lo llamó suavemente. Reparta esto con usted. Hoy hay sopa de lentejas en mi casa. ¿Y tú, mijo? Yo pruebo con el pan. Así me enseño a no olvidar el hambre. Antes de continuar, suscríbete y activa la campanita. Don Cheo quiso negarse, pero conocía ese tono que no acepta discursos, dignidad sin ruido. Apenas lo bendijo con la mirada. En la sala, los focos se encendieron como luciérnagas obedientes. El salón La Higuera tenía algo de teatro antiguo, columnas esbeltas, un espejo al fondo que duplicaba la vida y mesas vestidas de blanco que sin una mancha aún parecían cálidas. Los primeros clientes entraban en parejas, en grupos, algunos con urgencia, otros con el paso vagabundo del que busca refugio. Una mujer dejó caer un suspiro apenas sentarse. Un hombre revisó su teléfono como si pagara una deuda con el mundo. Una niña pasó el dedo por el filo del cuchillo y su madre la detuvo con una caricia. La vida humana, toda junta, antes del primer bocado. El gerente, un hombre huesudo con corbata demasiado apretada, apareció contando mentalmente las reservas. Tomás, mesa 12, aniversario. Quieren algo discreto, sin música fuerte. Mesa 6, ejecutivos, rápido, eficiente, sin preguntas. Mesa 3, vegetariana estricta. No la confundas que la perdemos para siempre, recitó, como quien hace un conjuro para que la noche no se desarme. Recibido, dijo Tomás. Luca, te quedas conmigo en la zona derecha. Observa, anticipa y cuando tengas dudas, pregúntalas antes, no después. El mejor servicio es el que evita el perdón. Y la noche comenzó con el compás de una sala bien dirigida. Tomás se movía como si conociera el mapa secreto que une cada mesa con la cocina y cada gesto con una necesidad. Si una mano se levantaba, él ya estaba a mitad de camino. Si una mirada de cocina pedía espacio, él ya se había pegado a la pared para dejar pasar una fuente humeante de risotto. Colocó un plato frente a la pareja de la mesa 12 con un pequeño guiño. De la casa, crema de calabaza con aceite de romero. Para calentar la conversación susurró y la mujer sonrió sorprendida de que alguien adivinara su frío. La enseñanza no se gritaba, se servía. Cuando Luca derramó una gota de agua, Tomás, sin señalarlo, pasó el paño con gracia, como si hubiera sido el mantel el que lloró una lágrima. Cuando un ejecutivo pidió algo que no tenga nombre raro, Tomás tradujo el menú al idioma de lo cotidiano. Esto es pollo asado con paciencia y limón que sí conoció el sol. El hombre rió desarmado. Entre ida y vuelta Tomás anotaba mentalmente.
Tenía una libreta en el bolsillo, papel viejo, esquinas dobladas, donde guardaba pequeñas ideas, menú del día para quien cobra por horas, café pendiente para quien venga mirando al piso, ofrecer media porción a abuelos con apetito pequeño. No eran mejoras, eran promesas. En un respiro de la sala, apoyó la mano sobre el respaldo de una silla vacía y dejó que el murmullo lo atraviese. La satisfacción siempre tiene un sonido. Era un tejido de palabras bajas, cucharas que tocan porcelana, risas pequeñas. Era la música de su oficio. Sintió orgullo, ese que no necesita aplausos. En su cabeza la voz de su madre volvió a poner el cimiento. Nadie es menos que nadie. Y él se repitió. Hoy de nuevo que eso sea cierto. ¿Cómo haces para que no te afecte cuando te hablan feo?, preguntó Luca de pronto mientras pulía cubiertos con nervio. Tomás pensó antes de responder. No le gustaban las respuestas de manual. Afecta, admitió. Pero aprendí algo. Si alguien te lanza su basura, no tienes que cargarla hasta tu casa. Puedes dejarla en su puerta. Cuando me hablan mal, respiro. Compruebo si hay algo que pueda corregir y lo corrijo. El resto, lo devuelvo al silencio. ¿Sabes por qué? Porque la humildad no es tragarse las piedras. La humildad es no escupirlas de vuelta. Luca sintió absorbiendo como esponja. Las palabras de Tomás no se quedaban en el aire. Parecían pegarse a las paredes, como ese olor a pan recién hecho que deja la esperanza. Una mesa pidió pan extra. Otra, una vela. Una tercera, una recomendación de vino que no haga pensar mucho. Tomás, con la naturalidad de un anfitrión que recibe en casa, cumplió con cada detalle. Se permitió por un momento mirar su reflejo en el espejo del fondo. Vio a un hombre de 30 y tantos, ojos de... El espejo del fondo duplicó sus siluetas como advertencia. Luca, que estaba colocando agua en la mesa de los ejecutivos, se encogió sin querer. Tomás lo vio. Apoyó 2 dedos en su antebrazo, gesto de ancla. Recuerda, la bandeja sigue tus ojos, le dijo bajito. Y tus ojos siguen tu calma. El hombre que iba al frente era alto, mandíbula de mármol, barba medida al milímetro, un reloj que parecía marcar otra clase de tiempo. Caminaba como quien está acostumbrado a que el suelo se aparte. Tenía esa presencia que no se presenta, que se impone. Tomás enderezó una carta sobre el atril de recepción. Ajustó su delantal. No cambió el paso. No alteró su respiración. La dignidad también es ritmo. El grupo se detuvo a 2 metros de él. El hombre del reloj echó un vistazo al salón como si fuera un catálogo de opciones, no un lugar con personas. Ni siquiera le sostuvo la mirada. Apuntó con la barbilla, manifiesto sin palabras de una costumbre vieja. La mejor mesa, dijo. Con voz que no pedía, ordenaba. Ahora, y el murmullo de la higuera por un segundo, se quedó sin aire. El grupo avanzó como una ola que no pide permiso. El hombre del reloj, Rodrigo Santillán, ni miró el atril. Soltó un gesto con la barbilla, ese idioma de quienes están acostumbrados a que otros les trazcan los deseos. La mejor mesa. Ahora, repitió sin una sílaba de cortesía. Tomás sostuvo la respiración lo justo para que no se convirtiera en orgullo herido. Sonrió con profesionalidad. Con gusto, señor. Tenemos 2 opciones, la mesa del ventanal, más luminosa, o la del fondo, más privada. Prefiere, dije la mejor, cortó Rodrigo, y el eco de la frase pareció querer enderezar el aire. No necesito catálogo. Mueve a quien tengas que mover. El gerente apareció como llamado por un silbato invisible. Corbata apretada, sonrisa que era más muro que puente. Señor Santillán, un placer tenerlo. La 12 está ocupada por un aniversario, pero podemos reubicar. Giró hacia Tomás con una mirada que decía hazlo sin decirlo. Tomás miró la 12. La mujer de la mesa sostenía la mano de su pareja con una delicadeza que pedía no ser interrumpida. Respiró. Eligió la verdad con elegancia. La 12 no se mueve, dijo en voz baja, firme. Pero la del ventanal está lista y se siente como estrenar el mar. Rodrigo lo miró por primera vez con una calma que daba más miedo que un grito. Qué curioso. Un mozo que opina de poesía, sonrió apenas sin alegría. Bien, llévame y apúrate. No me gustan los hombres lentos. Caminaron. Luca, que traía una jarra de agua, se apartó medio paso tarde. El hombro de Rodrigo rozó la bandeja y las copas tintinearon como si hubieran tenido miedo. Rodrigo no se detuvo. Tomás sí. Apoyó suavemente su mano en la base de la jarra, estabilizando el equilibrio, y clavó sus ojos en los de Luca, ancla en medio de la marea. Punto lejano, ¿recuerdas? Susurró. Respira, se sentaron. Eran 4. Trajes caros, relojes que hablaban por ellos. Tomás presentó el menú con voz serena, como si nada en el mundo pudiera romper la gramática de la hospitalidad. Empezamos con una cortesía de la casa, pan tibio y aceite de la sierra. Si desean puedo sugerirles,
Sugiérenos ganar tiempo, interrumpió Rodrigo sin levantar la vista del teléfono. Entradas para todos. Lo que sea lo mejor, acentuó la frase con una sonrisa lateral. Y un tinto que no sea pretencioso. No soporto lo que pretende. Enseguida, asintió Tomás sin herirse en público. En cocina, explicó con precisión. Tablas de jamón y queso madurado, los pimientos asados de Mariela, una burrata con albahaca que parecía traer agosto en el tenedor. Pidió el tinto que conocía como amigo, noble, sin alardes. Volvió con la botella. La sostuvo inclinada para que la etiqueta fuese clara. Un Malbec equilibrado, fruta limpia, buena boca. Es como una conversación que no necesita gritar, anunció y sirvió la prueba en la copa de Rodrigo. Rodrigo la tomó por el cáliz, no por el tallo. La giró, la olió, la probó. Sus ojos evaluaban algo más que el vino. Evaluaban a Tomás como quien ajusta un espejo. Decente, dictaminó. No lo estropees, Tomás sirvió a los demás. Luca, al lado, terminó de poner el agua. Sus manos parecían haber aprendido un nuevo temblor. Al retirar la jarra, un borde de mantel atrapó la base y la jarra bailó un segundo que se sintió un siglo. Una gota apenas saltó y manchó el puño de la camisa de Rodrigo. El salón, siempre atento a sus propios dramas, contuvo un suspiro. Luca se quedó en blanco, blanco el mantel, blanco su rostro. Rodrigo miró la gota como si fuese una ofensa nacional. Pavoneó el puño teatral. ¡Qué espectáculo! Luego a Tomás. Enséñale a tu cachorro a no babear. Tomás ya tenía el paño en la mano. Limpió el borde de la mesa, no la camisa. El gesto fue exacto. Remediar lo que es suyo, no tocar lo que pertenece al otro sin permiso. Disculpe la molestia, dijo con calma. Arreglaremos lo que sea necesario. Rodrigo dejó la copa. La mesa se volvió escenario. Arrodíllate, soltó como quien propone una broma cruel. Pide perdón como corresponde, frente a tus clientes. Así aprendes y enseñas. La palabra arrodíllate se quedó suspendida en el techo. El silencio tuvo una forma. En la mesa 12 la mujer apretó la mano de su pareja. En la cocina el cuchillo de Mariela se detuvo un latido sobre la tabla. El gerente desde la barra dio un paso que fue muchos. Tomás sostuvo los ojos de Rodrigo. No había dureza. Había un cansancio antiguo de ver siempre la misma escena con distintos protagonistas. Puedo disculparme de pie, dijo. Mi trabajo es servir, no rendirme. Luca tragó saliva 2 veces. El paño en su mano parecía una bandera que no sabía si alzar. Rodrigo sonrió y en su sonrisa vivían años de impunidad. Mira qué filosofía, se burló. Un conferencista del mantel. Te repito la instrucción, muchacho. Arrodíllate. Aquí, ahora. O te saco de la sala yo mismo. Tomás no subió la voz. No se defendió con discursos. Colocó el paño doblado sobre su muñeca, alineó levemente la carta sobre la mesa de Rodrigo. Un gesto mínimo de orden en medio del desorden, y habló a la altura justa para que toda la sala escuchara sin sentir que los estaban usando. Señor, lo lamento por el incidente, dijo. Y también lamento si usted está acostumbrado a confundir servicio con humillación. Aquí también somos personas. Le ofrezco cambiarle la camisa si lo desea, invitar la primera ronda, remediar el error. Lo que no puedo ofrecerle es mi dignidad de rodillas. Cada sílaba puso un ladrillo. Serenidad como coraje en cámara lenta. Rodrigo se reclinó en la silla divertido, como quien observa a un perro que aprendió a caminar en 2 patas. Llama a tu jefe, ordenó a alguien que no era nadie y era todos. Y tú, filósofo, aprende que el mundo es de quien paga la cuenta. El gerente llegó sudando leyes no escritas. Señor Santillán, por favor, permítame. Volteó hacia Tomás con esa cara que uno usa cuando pide perdón en nombre del miedo. Tomás, acompáñame. Fueron a 2 pasos del salón, pero lo suficiente para que la sala viera el cuadro sin oír cada palabra. El gerente susurró con voz afilada. ¿Qué te cuesta? Son segundos. Evita problemas. Este hombre nos llena la sala. No te metas en cruzadas morales. Tomás lo escuchó completo. No interrumpió. Luego, con el mismo respeto con el que sirve un plato caliente, respondió. No es cruzada, es columna vertebral. Si la doblo hoy, mañana no me sostiene. El gerente miró el techo, buscando valor o permiso. Está suspendido, escupió, bajito pero claro. En el acto. Entrega el delantal. Vete por la puerta de servicio. Ya hablaremos con Julián. Tomás asintió. No discutió. No había victoria posible en ese pasillo. Se desató el nudo doble del delantal, lo dobló prolijo, como si aún fuese útil, y se lo devolvió al gerente. No se preocupe por la mesa 12, dijo. Yo voy a despedirme antes de irme. Volvió al salón con los hombros en su sitio. Pasó por la 12. Dejó una media sonrisa de disculpa, un gesto de todo está bien que tranquilizó más que 1000 explicaciones. Se acercó un paso a Luca. No llevas basura a casa, le recordó, apenas moviendo los labios.
Respira. Luca parpadeó y el latido volvió a ponerse en su sitio. Tomás entonces giró hacia la mesa de Rodrigo. No debía, pero lo hizo. Puso la mano sobre el respaldo de la silla vacía frente a él, un gesto de anfitrión que se despide de su casa, y dijo: «Que disfruten la cena». Rodrigo levantó su copa, triunfal, como si hubiese ganado algo más que una escena. «Aprende, muchacho, así funcionan las cosas». Tomás no contestó. En el espejo del fondo vio su figura empequeñecida por la distancia. Sonrió para sí. La altura no se mide en centímetros. Tomó su libreta del bolsillo, esa donde guardaba ideas como pequeñas luces, y la guardó en la chaqueta. Saludó a Cocina, a Mariela con un gracias, a Don Cheo con un hasta mañana. A ninguno les dijo adiós. Cruzó la puerta de servicio. El corredor olía a caldo y a goma limpia. Antes de empujar la salida a la calle, escuchó detrás la voz del gerente intentando recomponer el clima con Rodrigo. Palabras de «usted disculpe», todo resuelto. La sala retomó un murmullo tenso, como una canción que sabe que la letra cambió. Afuera, la noche le pegó en la cara como un balde de agua honesta. La ciudad seguía siendo ciudad. Taxis que parecen preguntas sin respuesta, faroles que no juzgan, una brisa que nadie paga. Tomás apoyó la espalda en la pared, cerró los ojos un segundo y dejó que la herida respirara. El teléfono vibró en su bolsillo. Un mensaje del banco. Su crédito ha sido aprobado. El mundo, caprichoso, a veces pone un yeso antes de terminar de quebrar el hueso. Tomás levantó la vista. A través de la puerta giratoria, vio, como si asistiera a una obra desde fuera, a Rodrigo probando una entrada, al gerente riendo demasiado alto, a la mesa 12 intentando rescatar su aniversario de la orilla. Y en el borde del salón, una figura que se había levantado y miraba hacia la calle, como si supiera que algo importante ocurría allí donde no se ven las cartas de menú. Era doña Isabela. Sus ojos, más sabios que juzgadores, encontraron a Tomás a través del vidrio. Un gesto mínimo, una inclinación de cabeza, fue todo lo que hizo. Pero decía: «Te vi, no te rompiste, la humildad no es obedecer humillaciones, es sostener el respeto cuando más caro sale». Tomás guardó el teléfono, se enderezó. A veces la noche comienza cuando te sacan de la luz. Dio el primer paso hacia la acera. La calle tenía el frío justo para despejar las ideas. Tomás guardó el mensaje del banco. Su crédito ha sido aprobado, como quien dobla un billete que no piensa gastar de inmediato, no por avaro, sino por respeto. El latido bajó 2 escalones. Respiró. «No llevas basura a casa», se repitió. «Te quedas con lo que sirve». La puerta giratoria escupió una figura conocida. Doña Isabela salió sin prisa, con ese andar de quien no corre ni siquiera cuando el mundo arde. Llevaba un abrigo gris claro y una mirada que sabía escuchar antes de preguntar. «¿Caminamos un minuto?», dijo, como si la propuesta fuera una cortesía más del restaurante. Se fueron a la esquina donde un café pequeño dejaba salir olor a molienda reciente. Tomás habría preferido volver a su cuarto y dormir sobre la herida, pero la voz de la mujer tenía una calma que no invitaba. Acompañaba. Pidieron 2 cafés. El barista dibujó una hoja sobre la espuma del capuchino de Isabela. A Tomás el espresso le llegó oscuro, sin ornamentos como le gustaba. «Te vi», empezó Isabela sin teatralidad. «No es fácil sostenerse de pie cuando te piden lo contrario». Tomás hizo un gesto de «no fue nada». Sabía que sí fue. Lo que lo salvó fue no convertirlo en espectáculo. «Hago mi trabajo», dijo. Y hoy mi trabajo era no enseñarle a un chico a doblarse. Isabela sostuvo la taza con ambas manos, como si el calor se pudiera repartir. A veces, los grandes actos son gestos pequeños que alguien hace cuando piensa que nadie los ve. Dejó la frase en la mesa sin exigencia. «Cuéntame, ¿qué harás ahora?». Tomás miró el borde de su taza. Tenía el impulso de decir buscar otro trabajo, el reflejo de supervivencia. Pero la libreta en su bolsillo pesaba distinto. «No sé si ahora», confesó, «pero hace tiempo preparó algo. No lo conté mucho por pudor, supongo. Una cafetería de barrio con almuerzos sencillos. Menú del día pensado de verdad para quien cuenta monedas. Café a precio honesto. Y una idea que tengo anotada aquí», sacó la libreta, gastada, esquinas vencidas. «Mesa suspendida». Isabela alzó una ceja curiosa. «Una persona paga una comida extra, la deja suspendida. Quien la necesita puede pedirla sin preguntas, sin formularios, sin exhibirse. Es comida, no caridad». Tomás pasó páginas donde se leían garabatos ordenados. Costos, proveedores, porcentajes, sueldos. Y otra cosa, sueldos claros, propinas transparentes. Un día libre rotativo que no sea un castigo. Capacitaciones cortas en la tarde. Nada de gritos en la cocina. Lo aprendí de mi madre. El plato sale mejor si la mano no tiembla por miedo. Isabela no lo interrumpió.
Lo dejó hablar hasta que el hilo encontró su nudo. ¿Por qué quieres tener un lugar?, preguntó al final. Y te pido que no me respondas por independencia o por dinero. Eso es consecuencia. Pregunto por el centro. Tomás pensó en la sopa de Lucía, en el plato de estofado los domingos, en cómo una silla ocupada puede salvar una tarde. Pensó en don Cheo secando platos con dignidad de monje, porque comer juntos ordena cosas que de otra manera se desordenan, dijo, y porque fui mesero muchos años y vi que a veces el plato sale bien, pero la persona sale maltratada. Yo quiero un lugar donde el recuerdo sea bueno por completo, no perfecto. Bueno, Isabela dejó un silencio breve, el justo para que la sinceridad se asiente. Eres de respuestas sencillas, concedió. Me gustan, Tomás sonrió sin dientes. Había algo en esa mujer que desarmaba poses. No parecía buscar héroes, parecía buscar gente firme. ¿Y el dinero?, preguntó él tocando la realidad. Me aprobaron un crédito. Es pequeño, pero es un comienzo. El dinero se consigue o no, dijo Isabela. Lo difícil de conseguir es esto que acabas de decir. Lo miró con una claridad que lo obligó a bajar la vista. A propósito, yo no invierto en restaurantes, invierto en personas. Todavía no te estoy ofreciendo nada, solo te digo que te escucho. El café se convirtió por un instante en un lugar fuera del tiempo. El murmullo era el de las noches normales. El mundo, pese a todo, continuaba. Tomás guardó la libreta con cuidado. Sentía un equilibrio extraño entre pérdida y oportunidad, como si la vida le hubiera cambiado el guión sin avisarle, y él de pronto supiera improvisar. ¿Puedo hacerte otra pregunta? Isabela jugó con la cucharita. Si ese hombre te busca mañana y se disculpa, si tu jefe te llama y te restituye, ¿vuelves? Tomás apretó la taza. No tuvo que pensarlo mucho. Sí, dijo, pero no para volver a lo mismo. Volvería a trabajar bien y seguiría buscando mi lugar. No quiero convertir la humillación en brújula. No quiero abrir nada contra nadie. Quiero abrirlo para alguien. Isabela asintió. Había pasado la prueba que ella no había formulado. Pagaron. Al salir la noche había ganado un grado de frío y con él cierta nitidez. Cruzaron frente al callejón de servicio de la higuera. Desde adentro llegaba la respiración metálica de la máquina de hielo y un hilo de voz que subía y bajaba enojado. Tomás no espiaba por costumbre, pero el tono levanta antenas. Reconoció la voz de don Julián, el dueño, hombre de espalda ancha y ojos que se cansan contentos. Te digo que ya no doy más, Andrés. Se filtraba su voz por la rendija. Entre el alquiler y los insumos, la caja no alcanza. Me falta para la nómina. Si no junto algo esta misma noche, mañana el proveedor me corta y me quedo sin carne para el fin de semana. Una segunda voz, la del proveedor. Llegó como una radio que entra y sale. Yo te aguanté meses, Julián. Pero tengo gente también. Si hoy no aparece una señal, tengo que cuidarme. Silencio. Después Julián de nuevo. Tengo una carta de intención que me estaban preparando. La voz se quebró. Tal vez sea hora de vender. Me duele, pero no puedo perder la casa por orgullo. Tomás sintió que el suelo se movía 1 centímetro. El lugar donde él había puesto tantas horas, tantas noches buenas, estaba a un hilo de ceder. No era un rumor de pasillo, era la voz cansada de un hombre decente. Isabela lo miró de reojo. No era curiosidad, era lectura. ¿Lo aprecias?, preguntó sin adornos. Sí, admitió Tomás. Esta casa me enseñó oficio. Aquí aprendí a mirar a las personas antes que a los platos. Se quedaron un segundo escuchando la vida hacer cuentas. Del otro lado del pasillo vio al gerente pasar con paso apurado, mirando una tablet acosado por reservas y caprichos. Vio a Mariela sacar una fuente, concentrada en cuidar el punto del risotto. Vio a Lucas sostener una bandeja como si sostuviera una promesa que no se debe caer. Si fuese tuyo, dijo Isabela, eligiendo bien el verbo. ¿Qué harías ahora? Tomás tragó saliva. Sabía que esas preguntas no se hacen para coleccionar respuestas. Se hacen para medir decisión. Entraría. Hablaría con Julián. Le mostraría mi libreta. No tengo todo el dinero, pero tengo el plan y el crédito. Y tengo claras las reglas de la casa que quiero. Isabela no sonrió, no aplaudió, no dijo bravo. Solo afirmó. Las oportunidades son tímidas. Si las dudas 10 minutos, se van con otro. Tomás miró la puerta lateral como quien mira un viejo árbol que de pronto tiene un fruto al alcance. Tal vez sea una locura, dijo. Todas las cosas que valen la pena empezaron con alguien dispuesto a parecer un poco loco, respondió Isabela. Y otra cosa, no entres para salvar a nadie. Entra para proponer algo claro. La compasión sin números cierra en un mes. Tomás rió por lo bajo. Era la primera vez en la noche que la risa encontraba su sitio sin pedir permiso. ¿Caminas conmigo hasta la oficina?, preguntó buscando, sin admitirlo, un testigo. Camino hasta la puerta, marcó ella. Adentro el paso es tuyo,
Dieron la vuelta por la fachada. Tomás enderezó la espalda, recordó el nudo doble con el que siempre se ataba el delantal y, aunque ya no lo llevaba, anudó invisible el gesto. Antes de cruzar la puerta, Isabela le tocó el codo. «Una última cosa», dijo. «No negocies tu columna vertebral. Todo lo demás es flexible», asintió. Empujó la puerta. El gerente lo vio entrar y abrió la boca para repetir el libreto de la suspensión. Tomás levantó la mano con educación. «Vengo a hablar con Julián. 2 minutos. Es importante». El gerente dudó, atrapado entre el protocolo y el incendio. La puerta de la oficina se entreabrió. La voz de Julián, vencida y digna, llegó hasta el pasillo. «Pasa, Tomás. Si vienes con respeto, siempre hay tiempo». Tomás miró a Isabela una vez más. Ella, sin moverse, le regaló esa clase de asentimiento que equivale a un «estoy aquí», pero el salto es tuyo. Él entró. Cuando una puerta se cierra por soberbia, otra se abre por propósito. Pero hay que tener el plan en el bolsillo y la dignidad en su sitio. Del otro lado, entre facturas, papeles y un retrato de un Julián joven sosteniendo una olla, se iba a decidir algo grande. Y el reloj, por primera vez en horas, parecía estar del lado de Tomás. La oficina de la higuera olía a papeles viejos y caldo que se niega a irse del todo. Había una ventana que daba al callejón, pero el vidrio estaba tan empañado que solo dejaba pasar luces borrosas de faroles. En un rincón, sobre un aparador cojo, descansaba una fotografía enmarcada. Un joven Julián de 20 y tantos, delantal manchado de salsa, sonriendo con la insolencia dulce de quien cree que nada puede salir mal. Ahora, ese mismo hombre estaba encorvado sobre un escritorio que parecía llevar la cuenta de sus derrotas. Había facturas abiertas como heridas, sobres sin abrir y una calculadora que parecía haber suspirado demasiado. «Si vienes a pedirme que te readmita», dijo Julián sin levantar la vista. «No puedo. No después del espectáculo de hoy. Ya tengo suficiente con los números en rojo como para sumarle orgullos rotos». Tomás no se movió hacia la silla aún. Quería que cada paso pesara. «No vengo a pedir mi puesto», dijo. «Vengo a ofrecerle algo». Julián lo miró por primera vez. Sus ojos tenían cansancio, sí, pero también esa chispa que no termina de apagarse cuando uno ha amado mucho un lugar. «¿Ofrecer?», dijo con una risa hueca. «Hijo, esto no es una colecta. Aquí hace falta un milagro, no propinas». Tomás sacó su libreta. No la lanzó sobre el escritorio. La colocó con la reverencia con la que se sirve un plato que uno espera que el otro huela antes de juzgar. «He estado guardando esto desde hace años», dijo. «No son sueños, son números. Costos, turnos, estrategias de menú, flujo de caja. Y un crédito aprobado esta tarde. No es mucho, pero es base. Quiero comprarle el restaurante». El silencio se volvió un quinto ocupante de la oficina. Julián parpadeó despacio como quien traduce un idioma inesperado. «¿Comprar la higuera?», repitió no burlón, solo incrédulo. «Tú, yo», afirmó Tomás. «Con ayuda se acepta, pero solo si puedo hacerlo bien. No quiero un nombre, quiero una casa». «¿Y usted construyó una?». Julián se inclinó hacia atrás. El respaldo de la silla crujió como si también opinara. «¿Sabes cuántos han querido comprarme esta casa?», dijo. «Gente con bolsillos más grandes que tu vida. Querían poner pantallas en cada mesa, quitar la cocina de leña, convertir el pan en espuma y las sopas en espumas de aire. Querían borrar todo lo que la hizo durar. Yo me negué, y aquí estoy, arruinado pero con la conciencia limpia». «Yo no quiero cambiar su alma», dijo Tomás sin respirar de más. «Quiero que siga respirando». Con mejores pulmones, Julián bajó la mirada a la libreta. Pasó páginas. Gráficos, esquemas, listas de proveedores con notas al margen, diagramas de turnos, ideas de marketing escritas con letra apretada. Y en medio de todo, una página sin números, solo palabras grandes escritas con trazo firme. «Aquí nadie humilla. Aquí todos comen». El viejo cerró la libreta con suavidad. Sus ojos se humedecieron apenas, no de pena, sino de memoria. «¿Sabes cómo abrí este sitio?», preguntó de pronto. «Vendí el coche de mi padre muerto y cociné durante 6 meses en el patio de un amigo. Dormía sobre cajas de verduras. Me decían loco, y lo era. Uno tiene que estar un poco loco para creer que la gente vendrá a tu mesa solo porque los miras a los ojos cuando les sirves pan». Tomás sonrió apenas. «Entonces entiende que no estoy tan loco. Solo estoy en el mismo punto donde usted estuvo una vez». Julián rió, pero esta vez con cuerpo. Se puso de pie, abrió un cajón, sacó un sobre arrugado. «Esto», dijo, «es una carta de intención de venta. Un abogado me la preparó hace meses. No la firmé porque no quería que esta casa terminara en manos de alguien que no la quiera. Si la vas a tomar, debes prometerme una cosa». «Lo que sea», dijo Tomás con la voz firme y el corazón desbocado.
que no entres para vengarte de nadie, ni del gerente, ni del que te suspendió, ni de ese gallo del reloj caro. Si esta casa se levanta sobre rencores, se caerá en un año. ¿Entendido? Tomás asintió con la seriedad de quien acepta un juramento. Julián abrió el sobre, tachó un nombre, tomó su pluma, escribió Tomás Ruiz y firmó abajo, con trazo cansado pero recto. Luego sacó de un llavero gastado una llave de bronce con el nombre Higuera grabado a mano. No es oficial aún, dijo colocándola en la palma de Tomás. Mañana iremos con el notario y el banco. Pero esta noche, esta casa es tu responsabilidad. Tomás la sostuvo como quien sostiene la cuna de algo frágil y eterno. Le ardían los ojos pero no lloró. Las lágrimas diluyen la tinta de los compromisos. Gracias por confiar, dijo. No lo defraudaré. No me debes gratitud, replicó Julián. Me debes honestidad y resultados. Afuera, el murmullo de la sala seguía su curso, ajeno a que el corazón del restaurante acababa de cambiar de dueño. Tomás guardó la libreta, la llave y la voz de Julián en el mismo bolsillo invisible del pecho. Al salir, en el pasillo, Isabela seguía allí. No parecía impaciente. Parecía segura de que él saldría distinto de cómo entró. Lo vio y no hizo falta preguntar. Entonces, dijo ella. Entonces es oficial, dijo Tomás, y abrió la mano con la llave brillante como una moneda antigua. Isabela sonrió. Era una sonrisa sin fuegos artificiales, de esas que parecen firmar contratos sin tinta. Ahora empieza lo difícil, dijo. Hacer que funcione sin que pierda su alma. Ya tengo lo primero, contestó él tocando el bolsillo donde guardaba la frase escrita. El alma está en regla, los grandes saltos no se anuncian, se preparan en silencio. Y cuando llegan parecen repentino milagro, pero en realidad son años de semillas escondidas. Tomás respiró hondo. El reloj marcaba casi medianoche. Mañana sería otro mundo. Pero esta noche, la higuera ya tenía un nuevo guardián. La cocina estaba casi vacía cuando Tomás volvió a cruzar el umbral, esta vez con la llave en el bolsillo y un vértigo nuevo entre las costillas. El reloj de pared marcaba las 23:47. Las últimas mesas se habían ido. El eco de las copas lavadas era el único testigo de lo que acababa de ocurrir. La higuera tenía dueño nuevo. El gerente lo vio entrar y frunció el ceño como quien ve regresar a un fantasma demasiado sólido. «Tomás, ¿tú qué haces aquí?», balbuceó su corbata torcida y el tono entre el miedo y la incredulidad. «Vengo a trabajar», dijo Tomás sin levantar la voz. «Pero ya no como mesero, como dueño». El gerente abrió la boca, pero la puerta de la oficina se adelantó. Julián apareció detrás de Tomás, apoyado en el marco, con una sonrisa que era mitad nostalgia, mitad alivio. «Es cierto», dijo Julián. «A partir de esta noche, Tomás es quien seguirá esta casa. Yo me retiro con la paz que dan las buenas manos». El gerente titubeó, buscó un chiste, no lo encontró. Bajó la mirada, vencido por una lógica que no podía discutir. «Mañana hablaremos de contratos, nóminas, lo que haga falta», dijo Julián. «Esta noche solo quiero que alguien cuide el alma de este lugar». Y como quien cierra un capítulo con un suspiro, se marchó. Nadie aplaudió. Nadie se atrevía a romper ese silencio que parecía sagrado. Tomás se quedó de pie en medio del salón vacío, mirando el espejo del fondo. El reflejo lo sorprendió. El mismo traje sencillo, pero otra postura. La columna vertebral de un dueño no pesa más. Solo no se puede doblar. Giró hacia la cocina. Mariela estaba guardando cuchillos, el cabello recogido a medias, el delantal manchado de la jornada. «¿Sigues aquí?», preguntó Tomás. «Esperaba saber si volvías», dijo ella sin teatralidad. «No me gustan las casas que cambian de jefe como quien cambia de guarnición». Tomás dejó la llave sobre la mesa de acero. Sonó como un gong suave. «Vuelvo», afirmó. «Pero no igual. Y no solo. Esta casa seguirá de pie si cada uno de nosotros también lo está». Mariela lo miró de reojo, con ese escepticismo de quien ha visto muchos discursos vacíos. «¿Y qué cambia entonces?», preguntó. «Las reglas», dijo Tomás. «A partir de ahora, aquí nadie humilla y aquí todos comen. Propinas transparentes, jornadas humanas, capacitación para quien lo desee. Y tú, si quieres, serás la nueva jefa de cocina». Mariela parpadeó incrédula. «¿Yo?». «Tú», confirmó. «Porque cocinas con memoria, no con ego. Eso es más difícil de enseñar». Ella intentó disimular que algo en el pecho le saltaba, pero sus manos se apretaron solas sobre el delantal. «Entonces haré que la memoria dé hambre», dijo, con una sonrisa tímida y fiera a la vez. Tomás fue a buscar a Luca, que todavía estaba en el vestuario, recogiendo sus cosas con la resignación de quien espera malas noticias. «No te vas», le dijo Tomás. «¿Cómo que no? Me dijeron que estabas despedido, que yo…», tartamudeó desconcertado. «Me dijeron. Pero ahora yo digo», interrumpió Tomás sin dureza. «Vas a quedarte. Vas a aprender.
Y vas a crecer. Si decides quedarte, claro. Luca lo miró con ojos que parecían haber olvidado cómo se abre la esperanza. Me quedo, dijo sin dudar. Si me enseñas, me quedo. Y allí, en esa cocina desierta a medianoche, comenzó el nuevo latido de la higuera. Encendieron de nuevo las luces del salón, pero solo algunas, las más cálidas, para que pareciera que el alma no se había ido con los últimos clientes. Tomás reunió al equipo: Mariela, Luca, 2 camareros veteranos, el lavaplatos Don Cheo, que aún secaba bandejas con sus manos viejas. A partir de mañana, anunció Tomás, esto no será un restaurante con gente trabajando dentro, sino una casa con gente comiendo y sirviendo con orgullo. ¿Y los números?, preguntó uno de los camareros práctico. Porque el orgullo no paga proveedores. Tomás asintió. Por eso habrá un menú diario con costo justo y rotación corta. Ganaremos por volumen, no por lujo. Y lanzaremos un programa, mesa suspendida. Cada cliente que pueda dejará pagada una comida para alguien que la necesite, discreta, sin aplausos. Quien la tome no deberá dar explicaciones. Hubo un silencio. Luego Mariela bajito. Eso es hermoso. Eso es justo, corrigió Tomás. Hermoso será cuando funcione. Luca levantó la mano, tímido. ¿Y qué hacemos con el gerente?, preguntó sin. Tomás sonrió con el tipo de sonrisa que no es soberbia, sino preparación. Guardó la libreta, sopló la vela y se puso de pie. Prepararse cuando nadie te ve convierte las heridas en cimientos. Y mañana será él quien reciba a Rodrigo de pie. El amanecer llegó como una sábana nueva. El letrero de la higuera, que tantas veces había visto Tomás desde fuera, ahora lo saludaba como un espejo. Su restaurante. Y sin embargo no sentía euforia. Sentía responsabilidad. Esa emoción densa que pesa más que la alegría pero sostiene mejor los sueños. Llegó antes que nadie. Abrió la puerta principal, ya no la de servicio, y entró sin hacer ruido como quien visita a alguien dormido. El salón olía a madera tibia y promesa. Encendió solo algunas luces. Las que daban calor, no espectáculo. Sacó su libreta y la dejó sobre la barra como bandera discreta. Después respiró hondo. Aquí nadie humilla. Aquí todos comen. La frase no era un lema publicitario. Era el pilar invisible sobre el que iba a reconstruirlo todo. Uno a uno, los miembros del equipo fueron llegando con caras de incertidumbre y ojeras de la noche anterior. Mariela apareció con el cabello húmedo aún, como si se hubiera duchado corriendo para no pensar demasiado en lo que estaba a punto de hacer. Luca entró con una mochila demasiado grande para su espalda, como un niño en su primer día de escuela. Tomás los reunió en el centro del salón, donde solía colocarse la mesa de reservas. No había mantel ni copas, solo la luz de la mañana. Anoche cambió algo grande, comenzó. Y no hablo de papeles ni contratos. Hablo de lo invisible. Esta casa ahora es nuestra responsabilidad. Y tengo una condición innegociable. Aquí nadie humilla. Ni clientes a camareros, ni cocina a sala, ni jefes a nadie. Si alguien se cree con derecho a pisar al otro, se irá. Aunque sea yo. Las palabras cayeron como piedras suaves pero firmes. Nadie habló al instante. Don Cheo, el lavaplatos, fue el primero en asentir con la cabeza, lento, como quien reconoce un idioma que creía perdido. Vamos a organizarnos distinto, continuó Tomás. Habrá un reparto justo de propinas, un turno libre rotativo para que todos descansen de verdad, y formaciones cortas cada semana, de servicio, de cocina, de vinos. No para volvernos sofisticados, sino para volvernos sólidos. ¿Y el gerente?, preguntó Mariela, medio en broma, medio en serio. Hablaremos con él, dijo Tomás. Si acepta las nuevas reglas, será parte. Si no, saldrá con gratitud y sin vergüenza. Aquí nadie obligará a nadie a quedarse ni a agachar la cabeza. Luca levantó la mano tímido. ¿Y si los clientes? Se atrevió. Ya sabes, como el punto, Tomás entendió sin necesidad de nombre. Si un cliente cruza la línea, le explicaremos que aquí no compran poder, compran comida. Y si no lo entiende, se irá sin gritos, pero se irá. Prefiere una mesa vacía que un equipo roto. Ese equipo sonó nuevo en el aire, como si nunca antes lo hubieran escuchado aplicado a ellos. Se produjo un silencio raro. No de miedo, sino de digestión. Entonces Tomás giró hacia Mariela. Desde hoy eres la jefa de cocina. No lo digo para halagarte. Lo digo porque necesitas autoridad para que tus ideas florezcan y para que nadie te apague la voz cuando el servicio apriete. ¿Aceptas? Mariela lo miró con ojos entre alerta y emocionados. Acepto, dijo. Pero si fallo, que me lo digan a la cara. Esa es la idea, respondió él. Luego se dirigió a Luca. Y tú serás mi sombra por un tiempo. Quiero que aprendas cada rincón de esta casa. Cómo se arma una reserva. Cómo se revisa la caja. Cómo se cuida a alguien sin que se note que lo estás cuidando. Si algún día decides irte, te irás sabiendo liderar, no solo servir. Luca no logró contestar. Solo asintió con un nudo en la garganta.
Pasaron la mañana limpiando como si fueran a inaugurar. No solo sacudieron polvo, sacaron miedos viejos de las esquinas. Cambiaron la disposición de algunas mesas para crear un espacio central más abierto, menos jerárquico. Pintaron de blanco el muro que llevaba años gris. Mariela diseñó un menú breve pero intenso. Sopa de calabaza asada, estofado de domingo con pan tibio, pescado al horno con limón que conoció el sol, como decía Tomás. Nada de lujos huecos, comida que abrazara. A las 4 de la tarde, Tomás imprimió el nuevo código interno y lo pegó en la puerta de la cocina. Era corto, directo, sin adornos. Reglas de la casa: aquí nadie humilla. Aquí todos comen. Aquí se crece con respeto. Lo leyeron en silencio. Cada uno tocó el papel al pasar como si fuera un talismán. A las 7:30, el salón ya estaba listo. Luz cálida, mesas tendidas, un olor a pan que parecía tener memoria. Tomás se puso una camisa blanca recién planchada. No era un uniforme, era un ritual de respeto. Entonces llegó la notificación en su tablet. Reserva, Rodrigo Santillán. Mesa para 4, 20:00. El pasado puntual volvía con hambre. Tomás sintió como su corazón se acomodaba, no para huir, sino para resistir. Se miró en el espejo del fondo, enderezó el cuello de la camisa y murmuró solo para sí: bienvenido a mi casa, Rodrigo. A ver si aprendes cómo se sostiene de pie. No basta con heredar un lugar. Hay que llenarlo de nuevas reglas escritas en la conducta, no en los carteles. El reloj marcó las 8:05. Las puertas se abrieron, y la historia estaba a punto de doblar su eje. El reloj marcó exactamente las 20:00 cuando la puerta giratoria de la higuera comenzó a moverse como una promesa peligrosa. Rodrigo Santillán entró primero, impecable. Traje oscuro de corte perfecto, camisa de un blanco que parecía no haber tocado nunca el aire, y el mismo reloj que aquella noche había brillado como una amenaza. Caminaba con paso de propietario, como si cada baldosa le debiera rentas atrasadas. Detrás, 3 socios, jóvenes, engominados, cargando portafolios como trofeos. La sala, llena pero serena, bajó un tono en su murmullo. No era miedo, era expectación. Como si todos recordaran, aunque nadie lo dijera, la última vez que ese hombre estuvo allí. Desde el extremo opuesto, Tomás Ruiz avanzó. No corría, no sonreía. Simplemente caminaba con una elegancia sin ruido, esa que se nota no por el traje, sino por la calma. Llevaba camisa blanca, delantal gris claro y los ojos firmes, como quien ha limpiado su miedo con agua fría. Bienvenido a su casa, señor Santillán, dijo cuando quedaron frente a frente. Y, por si no lo sabía, también es la mía. Rodrigo alzó las cejas, fingiendo sorpresa, pero un destello casi imperceptible cruzó su mirada, como un vidrio que se fisura por dentro. ¿La tuya?, soltó con media risa que sabía a cuchillo. ¿Qué ascenso tan pintoresco? ¿Te dieron una medalla o solo las llaves? Las llaves, respondió Tomás. Y la responsabilidad de que nadie olvide que este lugar es una mesa, no un trono. Un silencio pequeño pero eléctrico cayó sobre el grupo. Tomás, sin esperar respuesta, extendió el brazo con un gesto impecable de anfitrión. La mesa del ventanal está lista para ustedes. Como pidió la vez anterior, Rodrigo no replicó. Caminó hacia la mesa con ese aire de quien acepta un desafío disfrazado de cortesía. Se sentaron. Tomás les ofreció el menú renovado. Breve, honesto, sin nombres rebuscados. Pueden probar nuestra sopa de calabaza con aceite de romero, el estofado de domingo o el pescado al horno con limón fresco. Pan tibio de masa madre, hecho esta mañana por nuestras propias manos. ¡Qué bucólico!, ironizó uno de los socios, hojeando la carta como quien hojea un folleto de pueblo. Qué raro oír hecho por nuestras propias manos, agregó Rodrigo. ¿No prefieres decir producido por nuestro personal? Suena más corporativo. Tomás sonrió apenas. Prefiero que suene humano, contestó. Aquí las palabras también se sirven calientes. Rodrigo no contestó, pero sus ojos se estrecharon. Había algo distinto en esa voz. No era la sumisión elegante del mozo antiguo, era autoridad serena. Tomás giró hacia Luca, que esperaba cerca, tenso como un hilo. «Agua para la mesa, por favor», dijo con tono normal, sin subrayar nada. Luca se acercó, bandeja en equilibrio, la espalda recta. Al pasar junto a Rodrigo, sus ojos vacilaron un instante. Rodrigo lo miró, lento, calculador, como quien acaricia una vieja costumbre de crueldad. Entonces hizo algo inesperado. Extendió la copa sin decir palabra. Luca sirvió con pulso firme. Ninguna gota cayó. Rodrigo lo observó como si evaluara una estatua. «Vas mejorando, cachorro», murmuró apenas audible. Tomás, que lo escuchó, se inclinó un poco. «Aquí no hay cachorros, ya, señor Santillán. Hay personas que aprenden rápido cuando se les da espacio para crecer». Hubo un silencio. Rodrigo no levantó la mirada, pero su mandíbula hizo un gesto casi imperceptible,
como si masticara una palabra que no estaba listo para soltar. Cuando el primer plato llegó, la puerta del restaurante se abrió de nuevo. El murmullo bajó medio tono. Entró doña Isabela, con su abrigo gris claro y el paso de quien no pide permiso porque no lo necesita. Caminó recta hacia Tomás, sin mirar a nadie más, y le dio un abrazo cálido, sostenido, de esos que desarman todas las máscaras. «Sabía que podías», dijo, sin alzar la voz. Tomás sonrió, y por primera vez en la noche sus ojos brillaron. Rodrigo la vio, y en su rostro ocurrió un terremoto silencioso. La reconocía, no solo como clienta distinguida, era la misma inversora a quien había intentado cortejar para su nuevo proyecto inmobiliario. La mujer que no devolvía llamadas, la que no tenía tiempo, la que le había dicho con frialdad: «Invierto en personas, no en cifras». Y ahora esa mujer abrazaba a Tomás como a un hijo que regresa de la guerra. «Isabela», dijo Rodrigo dejando el tenedor. «Qué coincidencia». «No lo es», respondió ella sin mirarlo. «Vine a cenar y a ver cómo se comportan los hombres cuando creen que nadie los observa». La frase cayó sobre la mesa como un vaso que no se rompe pero hace temblar el mantel. Rodrigo volvió a tomar el tenedor. La sonrisa no le llegaba a los ojos. Tomás, en cambio, seguía sereno, como si supiera que la elegancia verdadera no necesita subir el tono para ganar altura. «Que disfruten la comida», dijo, y se retiró con una inclinación exacta, sin rendirse ni imponerse. En la cocina, Mariela vigilaba el horno mientras el estofado terminaba de espesar. «¿Y?», preguntó sin apartar la vista de la olla. «Están aquí», dijo Tomás, «pero esta vez están en mi casa, y eso lo cambia todo. La verdadera elegancia no es mandar. Es elegir el bien cuando podrías elegir imponerte». Y, al otro lado del salón, Rodrigo, por primera vez en años, no tenía el control. La cena avanzaba con el ritmo exacto de un reloj antiguo, lento, preciso, inevitable. Rodrigo Santillán masticaba el estofado como quien intenta encontrar un defecto microscópico que lo salve de reconocer lo obvio. Estaba delicioso. Tomás Ruiz lo observaba desde la distancia prudente de un anfitrión seguro, no desde el rincón resignado del mozo que alguna vez fue. El salón respiraba distinto. No era solo la comida, era el clima nuevo. La gente hablaba en tonos suaves, sin rigidez, como si el aire se hubiera hecho más ancho. Incluso Luca, que antes parecía vivir en puntas de pie, ahora caminaba firme, atento, sin sobresaltos. Rodrigo lo notó. No estaba acostumbrado a que un lugar no se moldeara a su sombra. Cuando terminaron los platos principales, Rodrigo se recostó en su silla. Cruzó los brazos y dejó caer una frase como quien arroja una moneda para medir la profundidad de un pozo. «Bien, han hecho que funcione. Sin mí». Sorprendente. Tomás, que estaba cerca de la mesa vecina, no fingió modestia. «Funciona porque cada quien sabe que vale», respondió. «Cuando alguien lo olvida, el resto se lo recuerda». Rodrigo arqueó una ceja. Sus socios miraron sus copas incómodos, como si presintieran que algo pesado venía bajando por el aire. Entonces Rodrigo hizo su movimiento. Sacó de su chaqueta un fajo de billetes, no demasiado discreto, y lo dejó sobre la mesa, al lado del plato vacío. «Propina», dijo, «para que recuerden quién paga la cuenta». El salón entero giró apenas el oído. Era un gesto teatral pensado para marcar territorio. Tomás se acercó sin prisa. Tomó el dinero, lo sostuvo en la mano como quien evalúa un ingrediente y caminó hasta la caja común del personal, ubicada junto a la barra. Lo dejó allí frente a todos y regresó. «Gracias. Aquí las propinas se reparten de forma equitativa», explicó con voz limpia, «porque aquí nadie compra respeto. Solo comida». Un silencio denso se instaló. Rodrigo apretó la mandíbula, pero no replicó. Había una grieta nueva en su máscara. Entonces ocurrió algo inesperado. Un proveedor veterano, don Mateo, entró por la puerta lateral con una caja de tomates maduros. No venía a teatralizar nada. Venía a dejar su entrega habitual. Pero al ver a Tomás, sonrió con esa gratitud que guarda historias. «Así que ahora sí es tuyo», dijo. «Me alegra. Si alguien merecía levantar esta casa, eras tú». «Gracias, Mateo», respondió Tomás. El hombre giró hacia los socios de Rodrigo, sin saber quiénes eran. «¿Saben?», dijo con esa voz de hombre que ya no compite. «Este muchacho me pagó de su propio bolsillo cuando el jefe anterior no podía. No lo contó. Yo me enteré por el banco. Ni un papel firmó, solo cumplió su palabra». El murmullo bajó aún más. Rodrigo parpadeó lento como si le hubieran quitado un pilar interno. Tomás no añadió nada. No necesitaba. Los hechos hablaban solos. Cuando el proveedor se fue, Rodrigo se inclinó hacia adelante. Su voz había cambiado. Ya no era acero, era algo más roto. «Mi padre también fue mesero», dijo de golpe sin mirar a nadie. Lo humillaban. Lo hacían repetir pedidos de rodillas.
Una vez lo echaron frente a mí por olvidar un postre. Yo tenía 8 años, nadie respiró fuerte. La confesión cayó en la mesa como una copa que no se rompe pero hace callar la sala. Juró que yo nunca pasaría por eso, continuó. Y yo, tragó saliva, lo cumplí. Nunca volví a ser el pequeño en ninguna sala. Pero se me olvidó algo. Convertirme en grande no era aplastar a otros. Era otra cosa. La frase quedó suspendida, sin verbo final. Rodrigo apartó el plato como si ya no pudiera tragar nada más. Sus socios lo miraron con una mezcla de sorpresa y pudor. No sabían si debían consolarlo o callar para no romper algo que parecía frágil. Tomás respiró despacio. No había victoria en sus ojos, solo comprensión. Aquí no se trata de ser grande, dijo en voz baja. Se trata de hacer que otros no se sientan pequeños. Rodrigo lo miró, y por primera vez en toda la noche no había arrogancia en su mirada. Solo cansancio y una chispa de alivio. Doña Isabela, que había permanecido en silencio, bebió el último trago de su copa y habló con calma quirúrgica. Entonces tal vez esta noche no viniste a cenar, Rodrigo. Tal vez viniste a recordar quién eras antes de disfrazarte de invencible. Rodrigo bajó la cabeza. Tal vez, admitió. Y esa única palabra hizo más ruido que todos sus relojes caros juntos. A veces repetimos la violencia que juramos derrotar. Y el precio de tener razón puede ser quedarte solo en tu mesa perfecta. Rodrigo dejó los cubiertos, limpió sus manos con la servilleta y dijo algo que nadie esperaba. Necesito hablar. Del negocio. El murmullo del salón se volvió hilo fino, casi inexistente. Rodrigo Santillán no solía pedir hablar, solía ordenar. Pero esta vez sus palabras salieron sin blindaje, como si pesaran más de lo que estaba dispuesto a sostener solo. Tomás Ruiz lo condujo a la mesa pequeña del fondo, la que solía reservar para ancianos solitarios o parejas que necesitaban reconciliarse sin testigos. Justo allí iban a discutir el futuro de la higuera, como si el destino tuviera sentido del humor. Rodrigo dejó el saco en el respaldo, aflojó la corbata un solo nudo, gesto mínimo pero revelador, y se pasó la mano por la barba, como quien intenta borrarse de la cara el personaje que ha llevado demasiado tiempo. Tienes algo que funciona, empezó sin rodeos. Y tienes algo más raro todavía, lealtad. Los lugares que yo compro no tienen eso. Tienen facturas limpias y sonrisas vacías. Tomás escuchó en silencio. No quería interrumpir a un hombre que por primera vez en años parecía estar diciendo la verdad. Estoy buscando un proyecto en el que poner capital, continuó Rodrigo. Nada de franquicias ni fusiones, algo vivo. Podría inyectar dinero aquí, hacer crecer el local, abrir una segunda sucursal en 6 meses, una tercera en 1 año. Tú pondrías el trabajo, yo el combustible. Mitad y mitad. El viejo Tomás de hace 2 noches habría sentido vértigo. El nuevo, el que tenía una llave en el bolsillo y un propósito en el pecho, no sonrió ni se encogió. No, dijo tranquilo. Si entra, no será para poseer, será para impulsar. Usted no tendrá el control ni las decisiones creativas. El alma de este lugar no está en venta. Y habrá condiciones. Rodrigo lo miró casi divertido. ¿Condiciones? ¿A mí? Sí, dijo Tomás. 1. Parte de las utilidades irá al fondo de mesa suspendida para alimentar a quienes no pueden pagar. 2. Su nombre no irá en la fachada, ni en los manteles, ni en los menús. 3. Si alguna vez intenta humillar a alguien del equipo, aunque sea con una mirada, el acuerdo se rompe de inmediato. Y 4. Debe empezar por pedir perdón. Rodrigo arqueó una ceja. ¿Perdón? ¿A ti? A ellos, corrigió Tomás. A quienes te sirvieron mientras tú los tratabas como mobiliario. A Luca, a Mariela, a Don Cheo. Y no con dinero, con palabras. Y una acción concreta para demostrar que no es solo teatro. Rodrigo guardó silencio. La arrogancia le bailaba en los labios, queriendo escapar. Pero algo más fuerte, la vergüenza tal vez, le cerraba la boca. Finalmente asintió. He hecho cosas más difíciles. Y menos importantes, admitió. Salieron de la mesa del fondo y caminaron hacia la barra. El equipo estaba allí, fingiendo limpiar para disimular que escuchaban. Rodrigo se paró frente a ellos sin su aura de mármol y habló con voz baja. Anoche vine a ganar. Hoy me voy queriendo aprender. Les pido disculpas por lo que fui. Y si lo aceptan, quiero empezar desde el principio. Luca lo miró como quien no confía en la lluvia hasta que moja. Mariela cruzó los brazos midiendo el peso real de esas palabras. Entonces Tomás le tendió a Rodrigo una jarra de agua y una bandeja con 4 vasos. Empiece por lo básico, dijo. Sirva agua. De pie, con respeto. Así empieza aquí cualquiera. Rodrigo parpadeó incrédulo. Luego, sin ironía, tomó la bandeja. Caminó hasta la mesa de la cocina, donde estaban Luca, Mariela y Don Cheo. Vertió agua en sus vasos con manos torpes pero cuidadosas.
Gracias por no dejarme caer. Cuando pude, murmuró apenas audible. Nadie aplaudió. Nadie rió. Solo bebieron en silencio, como quien acepta un pacto sin firmarlo. En la puerta del restaurante, mientras el equipo regresaba a sus tareas, doña Isabela observaba con ojos de jueza satisfecha. Sobre el vidrio de entrada, Tomás había pegado un cartel nuevo recién impreso. Aquí nadie humilla. Aquí todos comen. Rodrigo lo leyó al salir. Y por primera vez en años no sintió que debía cambiar nada. Invertir de verdad no es poseer lo que tocas, sino multiplicar lo que otros son. El tiempo desde aquella noche empezó a medirse distinto en la higuera. Ya no se contaban solo los turnos ni las reservas. Se contaban pequeñas victorias invisibles. Los días no terminaban con la caja cerrada, sino con sonrisas cansadas y hombros erguidos. Tomás Ruiz llegaba cada mañana antes que el sol, no para vigilar, sino para abrir las ventanas y dejar que entrara el aire nuevo. La libreta donde había escrito durante años seguía en su bolsillo, pero ya no era un secreto. Ahora descansaba abierta sobre la barra y cada miembro del equipo podía anotar ideas. Menú para abuelos con apetito pequeño, escribió Mariela un día. Café gratis si vienes con tus apuntes de estudio, añadió Luca. Don Cheo dibujó un corazón torpe junto a las palabras. Aquí uno se siente útil. El cambio era tangible. El salón, antes elegante pero tenso, ahora era cálido sin perder orden. El pan olía a hogar. El murmullo de los clientes tenía el tono de quien se siente acogido. No tolerado, Mariela, ahora con chaqueta de chef y la espalda más recta que nunca, creó un plato nuevo que se volvió símbolo de la casa. Estofado Lucía, en honor a la madre de Tomás. Era sencillo, carne tierna, verduras asadas, pan tibio, pero tenía algo que no venía en los ingredientes, memoria. Cada vez que alguien lo pedía, Mariela lo servía con un gesto suave, como si colocara una historia sobre la mesa. Luca, por su parte, había dejado de parecer un aprendiz asustado. Tomás le enseñaba cada tarde a revisar reservas, gestionar proveedores y redactar presupuestos. Una tarde Luca se quedó solo atendiendo el salón durante el almuerzo y todo salió perfecto. Cuando terminó, Tomás lo abrazó sin palabras. Y Luca entendió que había dejado de ser ayudante. Ahora era parte del pulso de la casa. Don Cheo se convirtió en el mentor silencioso de todos. Enseñaba a pulir cubiertos como quien enseña a cuidar recuerdos. Las cosas bien tratadas duran más, repetía, y nadie discutía. El programa de mesa suspendida floreció más rápido de lo esperado. Una pizarra en la entrada comenzó a llenarse de corazones dibujados. Cada uno representaba una comida ya pagada para quien la necesitara. Gente que nunca antes había cruzado la puerta empezó a venir. Obreros, estudiantes, madres solas con niños pequeños. Entraban con la cabeza baja, salían con los hombros erguidos. Una tarde, un hombre sin techo dejó una nota escrita a mano en el servilletero. No recordaba el sabor de que alguien me espere. Tomás la guardó en la libreta, entre los primeros bocetos del plan original. No por orgullo, por gratitud. Un sábado al mediodía, Julián regresó como cliente. Se sentó solo en la mesa del ventanal, pidió el estofado Lucía y no habló durante toda la comida. Cuando terminó, se quedó mirando el plato vacío y, sin esconderlo, lloró en silencio. Tomás se acercó, le puso la mano en el hombro y no dijo nada. Porque a veces el agradecimiento más profundo no cabe en palabras. Incluso Rodrigo Santillán volvió, semanas después, sin corte de traje, sin socios, sin reloj que gritara estatus. Llegó solo, con una camisa de lino clara y paso lento. Pidió café y pan. Pagó lo justo. Dejó una propina pequeña, anónima, en la caja común, sin teatralidad. Antes de irse se detuvo frente a la cocina, levantó la vista hacia Mariela y dijo: «Está mejor que nunca. Gracias por dejarme aprender». Mariela no respondió con flores, solo con un leve gesto de respeto, que en esa casa valía más que cualquier discurso. Al caer la tarde, Tomás cerró el local como solía hacerlo, no con cadenas, sino con un gesto de cuidado. Se quedó un rato en el salón vacío, escuchando el eco suave de lo que habían construido. Sobre el vidrio de la entrada, el cartel seguía allí: «Aquí nadie humilla, aquí todos comen». Tomás apagó las luces, salvo una, la que quedaba encendida cada noche, no para alumbrar mesas, sino para recordar que esa casa estaba viva. Miró su reflejo en el cristal, el mismo rostro, pero con otra luz. No había trofeos, ni medallas, ni titulares de revista. Había algo más grande, más invisible, un lugar donde las personas se sentían vistas. Lo que aprendemos con esta historia es: la verdadera riqueza no está en poder sentarte en cualquier mesa, sino en construir una donde todos se sientan bienvenidos. La dignidad no se compra, se cultiva. Y cuando se cultiva con constancia, se multiplica. Tomás sonrió.
Bajó la persiana despacio y susurró para sí antes de irse. El poder de una casa está en cómo trata a sus manos más cansadas, y así, la higuera dejó de ser solo un restaurante, para convertirse en un hogar. Si esta historia te hizo reflexionar, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte las próximas historias. Tu apoyo nos ayuda a contar más relatos como este.